Mis hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Hoy 6 de septiembre del 2020, agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes, por este tiempo que nos ha regalado, que nos podemos volver a encontrar, escuchar acerca de la palabra de Dios. No queda más que agradecer al Señor por su misericordia que podamos escuchar el día de hoy. Recordemos que no estamos aquí por nuestra voluntad, Dios. Recordemos que nadie busca a Dios, sino que es Dios quien pone en nuestro corazón la necesidad de acercarnos a Él para poder escuchar la palabra. Así que gracias al Señor. Así que quiero invitarte a que podamos orar antes de empezar este tiempo de oración. Padre bendito, gracias Señor Jesús, porque en su misericordia el día de hoy nos ha permitido levantarnos y mirar su misericordia, su amor, su justicia, Señor. Dios Todopoderoso, Señor Jesús, Creador del cielo y de la tierra, Señor, gracias por entregarnos tu bendita palabra, Señor. Gracias por todo lo que tuvieron que atravesar las personas para que hoy podamos nosotros gozar de su palabra que tenemos frente a nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que cada día nuestro deleite sea en su palabra, en hacer su voluntad. Oramos, Señor Jesús, para que el día de hoy, en esta mañana, Señor, nosotros podamos entender lo que usted quiere transmitirnos, Señor, a través de un pecador, Señor. Pido yo, Señor Jesús, que en este momento que mis intenciones, mis deseos y mis anhelos, Señor, sean puestos a un costado y que sea yo simplemente un predicador como delante de usted y de parte de usted para su gloria y su honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, empezamos ya el capítulo 19 la semana pasada. Recordemos que estábamos estudiando un poco de lo que era la crucifixión del Señor Jesús. Veíamos en el capítulo del 19, del versículo 1 al 16, empezamos a darnos cuenta y de toda la realidad que consistía el azote que Jesús recibió por parte de Pilato. Comprendíamos que este azote, además de ser un acto totalmente atroz, por la violencia que habían, recordemos que veíamos que habían latigazos, habían bufetadas, habían golpes, además de toda esta brutal agresión, también era un acto de humillación y mofa en contra de Jesús. Podríamos recordar la corona de espinas, el manto escarlato púrpura, que dimos un poco la explicación de eso, y la corona de espinas, ¿no es cierto? Que obviamente además de humillar a Jesús, también lastimaban su cuerpo. Considerábamos la gran imaginación y condenábamos más bien la gran imaginación y esfuerzo de los romanos por humillar y agredir al Señor Jesús, y la poca imaginación y esfuerzo que muchas veces tenemos tú y yo para poder honrar y adorar a Dios, ¿no es cierto? También veíamos que para el mundo, para los judíos, para los líderes religiosos, para el pecado en sí, para la maldad del hombre, este azote que recibía Jesús, aún sin merecerlo, no era suficiente. Ellos querían ir un poco más allá, así que pidieron crucificar a Jesús. Vimos de igual manera en qué consistía la crucificación romana de la época y lo dolorosa, tormentosa y sangrienta y destructiva que ésta podía ser. Meditábamos y entendíamos que esto era justamente consecuencias de nuestra maldad, de nuestro pecado, y que Jesús, siendo perfecto hombre y perfecto Dios, era el que estaba asumiendo esa culpa por nosotros. Vale aclarar que éramos enfáticos al decir que Jesús asumió esta culpa, no porque tú o yo seamos importantes o porque lo merecíamos o porque hay algo especial en nosotros, sino porque, como dice Juan 3:16, de tal manera Dios amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo a quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendíamos que Jesús lo que estaba haciendo lo hacía por amor y obediencia a Dios Padre. Es por eso que de una de las intenciones de la anterior predicación era que nos detengamos a admirar y a glorificar a nuestro Redentor, que podemos ver su misericordia, su justicia, su sumisión y obediencia a Dios durante todo este proceso de la crucificación de Jesús. Que tengamos en nuestros corazones que los merecedores de todo lo que estaba aconteciendo con Jesús éramos tú y yo, y no Jesús. Vimos también en contexto que las intenciones de Pilato en los primeros versículos era primero solamente azotar a Jesús para causar compasión en la muchedumbre judía y obviamente para después soltarle y finalmente
esto nos dimos cuenta de que esto nunca pasó, que Pilato tuvo que ceder ante las acusaciones y amenazas judías que estaba siendo víctima, ¿sí? Víctima, por así decirlo, ¿no? Pilato no podía creer que Jesús no hablase ni rogase para defender por su vida. Frente a Pilato y humanamente pareciese que a nuestros ojos Pilato tenía en sus manos el control de definir qué iba a pasar con Jesús, la sentencia de Jesús. Pero en realidad nos dimos cuenta con las palabras de Jesús que no era así. Para Jesús no era así. Jesús tenía plena confianza en el plan de redención de Dios. Y vimos que incluso el Señor Jesús recordó a Pilato de que la autoridad que él tenía le había sido dada por Dios. Y obviamente Jesús vivía y estaba plenamente convencido de que ese era el plan de Dios. Distinguíamos que aún estando en total control el Señor Jesús y Pilato de parte de Dios, esto no quitaba la responsabilidad ni a Pilato ni a Jesús de lo que iban a tomar. Obviamente pudimos ver el carácter perfecto de Jesús y la decisión incorrecta de Pilato, ¿no es cierto? Analizábamos que este juicio contra Jesús, porque era una razón, una decisión incorrecta, porque nos dábamos cuenta de que era un juicio ilegal, totalmente ilegítimo, que no contaba con todas las garantías que el imperio romano alardeaba que tenía. Sí, obviamente Pilato era un hombre injusto y que vio la inocencia de Jesús. Recordamos capítulo 18 y a inicios del 19 nos dábamos cuenta que Pilato reconoció de que Jesús era inocente, que no había nada en contra de él, que todo lo que era solamente por el odio de los judíos hacia él. Y obviamente Pilato realmente al final cedió ante las amenazas judías y analizamos un poco de implicación sobre este tema de que muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos esa decisión, ¿sí? Tenemos que elegir entre si queremos agradar a la muchedumbre o a Jesús, si queremos agradar al Dios vivo, al Dios perfecto, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, ¿sí? Y obviamente realmente a veces nos dábamos cuenta de lo importante que es obedecer al Señor para no tener que elegir al mundo, ¿no es cierto? Y hoy vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 19, vamos a continuar, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 30, con la voluntad de Dios, vamos a explicar lo que realmente está pasando en este momento y quiero que igual nuevamente volvamos a poder percibir lo que Jesús está pasando en ese momento. Entonces justamente la predicación, el título de la predicación del día de hoy es: Gracias Señor, porque la paga de mi pecado consumado fue. Gracias Señor, porque la paga de mi pecado consumado fue. Esta es la predicación del día de hoy, así que sin más, te invito a que abras tu Biblia, libro de Juan, estamos en el Evangelio de Juan, versículo 17. Vamos a leerlo como siempre en contexto, vamos a leer todo y de ahí vamos a analizar todo en conjunto, ¿sí? Versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron Pilato a los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Es decir, que los judíos querían cambiar este título que había puesto Pilato, y respondió Pilato: lo que he escrito. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo,
Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Gloria a Dios por su palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de iniciar, quiero recordarles que los objetivos principales del libro de Juan, del libro que estamos estudiando en esta mañana y a lo largo de casi un año, más de un año si no estoy mal, era mostrar la perfecta deidad de Jesús como Dios mismo hecho carne. Era demostrar a Jesús como Dios mismo. ¿Sí? Es por eso que Juan aquí podemos ver que no da tanto detalles como los otros evangelios sobre la crucifixión de Jesús. Eh, y no es que este evangelio omite esta parte porque no sea importante, sino que más bien no detalla tanto sobre aquello, posiblemente porque ya había otros evangelios como Mateo y Lucas que ya lo hicieron. Los primeros lectores estaban ya familiarizados con esta práctica, así que no lo necesitaba explicar una vez más. ¿Sí? Además que recordemos que cada evangelio, como les menciono, tiene su propio propósito específico por el cual fue escrito. ¿Sí? Y obviamente sin dar tanto detalle como menciona, como el libro, como el Evangelio de Juan o Mateo, Juan utiliza otra información importante para poder obviamente cumplir con el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio, ¿cierto? ¿Y cuál es ese propósito? Es mostrarnos la deidad de Dios, es mostrarnos de que Jesús es perfecto hombre y perfecto Dios, que Jesucristo es Dios. Entonces con eso vamos a arrancar. Quiero que nuevamente nos dirijamos al versículo 17, por favor, donde dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver la materialización de lo que vimos la semana pasada. Si la semana pasada vimos en lo que consistía el azote, para este versículo 17 Jesús ya fue víctima del azote. Y hoy vamos a ver la crucifixión de Jesús. ¿Sí? La semana pasada vimos en qué consistía la crucifixión, qué era lo que estaban pidiendo los judíos a Pilato. Y el día de hoy estamos viendo la materialización de estos acontecimientos. Entonces, recordando en contexto que Jesús, obviamente, aquí el versículo 17 nos habla de que Jesús está cargando su cruz, es decir, el madero horizontal, no la cruz completa como muchas veces pensamos o tenemos esas ideas preconcebidas, ¿sí? Solamente era el madero horizontal por contexto histórico, ¿sí? Y obviamente que los expertos hablan que este madero tenía un peso de 90 a 100 kilos, ¿sí? Entonces es un peso bastante considerable para llevarlo cargado a pie por un recorrido que iba desde el lugar de la sentencia hasta el de la crucifixión. Entonces igual todo este caminate era a través de una procesión pública que tenía como objetivo atraer la atención de la gente hacia Jesús, como les decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Una de las intenciones de mostrar de la crucifixión, además de su dolorosa y tormentosa acto, era también humillar a la víctima. Entonces, y en contexto también, Jesús estaba exhausto y ensangrentado en ese momento, justo en el versículo 17,
Como dije en los versículos anteriores, Jesús había sido víctima de los azotes que ordenó Pilato y obviamente Jesús tampoco había dormido. Seguramente debe haber estado muy cansado porque recordemos que en esa misma noche fue cuando fue apresado. Entonces no durmió nada el Señor Jesús, sino que fue incluso azotado. Ahora Jesús está llevando el madero, eso es lo que el versículo 17 nos está mencionando, ese mismo que iba a ser utilizado para su ejecución y saldar una cuenta que no le correspondía y que por amor lo iba a hacer. En este punto ya estamos, ya estando cerca de Golgota, ¿sí? Podemos decir que es cuando los romanos obligaron a Simón, que en otros evangelios lo relatan, a cargar la cruz, a ayudar a Jesús a cargar la cruz por lo que restaba del camino, obviamente, como digo, debido al cansancio y al dolor físico que Jesús estaba teniendo en ese momento. Entonces, esto es importante y por qué hablo de este detalle es porque nos hace ver que es una característica humana de Jesús. Obviamente, padeciendo el dolor como cualquiera de nosotros padece el cansancio, padece el dolor. Obviamente el cansancio de Jesús, el dolor que estaba atravesando Jesús en ese momento no se puede comparar con nada de lo que nosotros podamos pasar en nuestra vida, pero en realidad esto nos muestra la característica humana del Señor, ¿sí? Que en realidad es 100% hombre y 100% Dios. Sí, como dice Juan, el libro de Juan, versículo 17, estaba yendo hacia el lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, ¿sí? Este era un sitio ubicado, como dice la palabra de Dios, cerca de Jerusalén. Hay dos posturas, ¿sí? La una es que aparentemente este lugar tenía el aspecto de una calavera y que por eso se llamaba de esa manera. O la otra era que era un lugar, donde iba Golgota, era un lugar donde había muerto gran cantidad de personas y que por eso se llamaba la calavera y en hebreo Golgota. En realidad los estudiosos no determinan con seguridad su ubicación actual exacta en el moderno Israel. Y haciendo un poco de análisis y recordando que las ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento eran llevados fuera del campamento, sí, eran llevados en Levítico 4:12, podemos ver eso, de que las ofrendas por el pecado eran llevadas afuera de la ciudad. Y al saber y el tener en mente de que Jesús vino acá para cumplir todo el Antiguo Testamento, podemos inclinarnos a que este lugar estaba a las afueras de Jerusalén. Así que no me apego a la idea de que este lugar tenía una forma de cráneo, sino más bien era un lugar donde mucha gente fue ejecutada, ¿sí? Actualmente, como dice, no hay el lugar específico, no se sabe exactamente dónde fue. Hay unos que piensan que fue en un lugar que se llama actualmente el Calvario de Gordón. Tiene este nombre de Gordón porque en honor, llamémoslo así, a la persona que lo descubrió, ¿sí? Que es ubicado al norte de Jerusalén. Otros expertos dicen que fue al este de la ciudad de Jerusalén, en donde actualmente está la iglesia del Santo Sepulcro, que se conoce de esta manera, un lugar que actualmente es tradicional en Jerusalén, ¿sí? Obviamente algo que quiero recalcar aquí y que lo que dicen los demás evangelios es que en realidad nunca hablan de que este lugar, la calavera o en hebreo Gólgota, no era una montaña o una colina. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, más bien quiero que lo recalcarlo, porque la palabra de Dios no lo dice, ¿sí? Son esas ideas preconcebidas que nosotros lo tenemos desde niños, desde que empezamos a leer tal vez la palabra de Dios o porque hemos visto tal vez en muchos lados que era una montaña, una colina. No lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, pero en realidad no hay detalles sobre eso y la palabra de Dios, los evangelios no nos dan, ¿sí? Versículo 18. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Sí? Entonces en el versículo 18 nos muestran de que Jesús está siendo crucificado. Esto quiere decir que Jesús en ese lugar fue tomado de sus vestidos, fue recostado en un madero, en los maderos,
y los soldados romanos extendieron en ese momento, en ese mismo instante, sus extremidades para posteriormente clavarlos al madero. En las partes de sus pies, me olvidé comentar la semana pasada, tenían un soporte que servían justamente para aguantar el peso del cuerpo de la víctima. Pero esto era solamente para que los clavos de las muñecas y de los pies no recorran o se desgarren por el peso, debido al peso de la víctima. Sin embargo, este pedazo de madera lo que no aliviaba el dolor, estamos seguros de eso, sino que más bien lo expandía y perjudicaba su respiración. Una característica de la crucifixión, además de lo sangrienta que era que las víctimas no podían respirar cuando estaban colgadas del madero, ¿sí? Entonces, a partir de que Jesús fue clavado en el madero, rápidamente fue elevado, ¿sí? Y, y obviamente el dolor que estaba padeciendo en ese momento Jesús era total. Como vimos la semana pasada, era una tortura lenta, insoportable, intolerable para cualquier hombre. Y además de eso, como vimos en la práctica anterior, en la prédica anterior, cada bocanada de aire era un dolor desgarrador y devastador. Era una lucha por respirar y mantenerse vivo, ¿sí? Sobre los, y obviamente, también nos habla de que dos personas, el versículo 18, que dos con él fueron crucificados, otros dos, ¿sí? Uno a cada lado. ¿Sí? Mateo comenta, el Evangelio de Mateo comenta que estos dos hombres eran ladrones, es decir, que conforme al significado real podían ser rebeldes o forajidos. Los ladrones comunes no eran sometidos a la crucifixión, sino solamente los que realmente eran tan despiadados. Y Jesús, perfecto en todos sus caminos, estaba siendo torturado al igual que un terrible pecador como tú y como yo. Nosotros estábamos al mismo, yo estoy seguro que nosotros estamos al mismo nivel que estos dos ladrones e incluso Barrabás, ¿sí? Y Jesús estaba tomando nuestro lugar. Jesús estaba tomando en ese momento el lugar de un pecador y ese era nuestro lugar. ¿Sí? El Evangelio de Lucas y Mateo utilizan la misma palabra para describir a estos dos ladrones que Juan utilizó para describir a Barrabás en el capítulo 18. Entonces, para describir, como digo, estas dos personas. Es decir, que tenían casi las mismas características delictivas, por así decirlo, Barrabás y estos dos ladrones. Obviamente, Barrabás fue cambiado a cambio de nuestro Señor Jesús. Jesús no solo fue puesto en medio de estos dos ladrones, Jesús estaba en medio de la humanidad en ese momento y ahora estaba tomando el lugar no solo de Barrabás, sino de todos nosotros que somos pecadores. Jesús estaba en medio de Dios y el hombre en ese momento. El escritor romano Cicerón describe a la crucifixión como el acto más cruel y odioso de todos los castigos posibles. Él decía que el crimen era un crimen atar a una persona, que era un acto de iniquidad azotar a las personas, que ejecutar es un homicidio terrible. Pero cuando él podía, le preguntaban acerca de la crucifixión, él decía que este acto era tan abominable que era imposible encontrar una palabra que pueda describir adecuadamente lo que la crucifixión. Y eso era y esta descripción no es para menos porque los romanos lo inventaron, como veíamos la semana pasada, para matar de una manera lenta, de una manera dolorosa, a los peores criminales pública y lentamente. Y esta es la muerte que Dios ordenó a Jesús a morir a causa de tu pecado y de mi pecado. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo:
soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. La semana pasada mencionábamos que los teólogos y expertos señalaban que una de las características de la crucifixión, además del dolor y la humillación, era que dentro de ese proceso de crucificación, eh, la víctima tenía que llevar el título por el cual era sentenciado o acusado eh, para ser crucificado, ¿sí? Entonces él tenía que llevar ese título, esa sentencia en su cuello con la cruz mientras cargaba, y después esta sentencia era clavada juntamente al madero vertical. Cuando Pilato puso la palabra que vemos en el versículo 19, Jesús Nazareno, rey de los judíos, él se estaba burlando más que de Jesús, quiero pensar que es así, de los judíos como venganza a las amenazas que, como vimos la semana pasada, había sufrido por parte de estos unos versículos más atrás, ¿sí? Cuando le acusaban de que le iban a declarar como traición delante del César si no determinaba que Jesucristo tenía que ser crucificado. Y en el versículo 21, justamente los judíos, perdón, se sintieron ofendidos por el título que constaba en la cruz de Jesús, así que pidieron que lo cambiara, ¿sí? Se sintieron ofendidos porque mostraban el poder de Roma para humillar y torturar en ese momento a los judíos, ¿sí? Y como mencionaba, este título era la razón por la cual la víctima estaba siendo crucificada. Entonces Pilato estaba declarando que el delito de Jesús era haber sido rey de los judíos, algo contrario a lo que los judíos acusaban a Jesús. Recordemos que sus acusaciones eran de blasfemo, de malhechor, entre otros. Y en el versículo 22 podemos ver la respuesta tajante que Pilato da a la solicitud de los judíos. Cuál era esa solicitud? Cambiar el nombre. Cambiar el título de la sentencia que estaba cargando Jesús, pero Pilato dice que lo que había escrito, ha escrito. Es decir, Pilato no iba a cambiar lo que se había escrito, lo que ya había sentenciado. Además que la ley romana, como detalle, prohibía que la sentencia fuera alterada una vez que ésta se pronunciase y ese título era la sentencia para Jesús, ¿sí? Este título, más que ser la causa para nosotros de la sentencia de Jesús, era una verdad, ¿no es cierto? Y claro, está que Jesús no solamente es el rey de los judíos, sino que es el rey eterno y el rey de cada uno de nosotros. Pero en realidad eso que era como la sentencia era la verdad. Jesús es el rey de los judíos, Jesús es el reino eterno, Jesús es el rey del universo entero. Otro punto importante que quisiera aquí mencionar y que comparando con los otros evangelios podemos darnos cuenta de que este título cambia en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Juan habla, versículo 19, dice que el título decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. En el evangelio de Marcos, por ejemplo, tengo aquí, está como el rey de los judíos. En el evangelio de Lucas dice, este es el rey de los judíos. Y en el evangelio de Mateo dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Estas variaciones del título que pusieron en la cruz de Jesús, es decir, Juan tiene un título, Mateo tiene un título, Lucas tiene un título, les invito a que puedan ver y puedan verificar por ustedes mismos. Nos muestra que este título había sido, puede haber sido dos razones. Una, eh, en el versículo igual, en el versículo 20 nos muestra de que esta parte, este título, había sido escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces los que manejan, por la misericordia de Dios, más de dos idiomas pueden darse cuenta de que para decir lo mismo en otro idioma hay pequeñas alteraciones gramaticales y literarias en la traducción que se utilizan para decir en una misma oración lo mismo, pero en traducción literal sería distinto, ¿sí? Entonces fue escrito en hebreo, que era el lenguaje de la religión en ese momento, en griego, que era el lenguaje de la cultura y la educación, y fue en escrito, que era el lenguaje de la ley y el orden delante del imperio romano. Entonces, una de las razones por las cuales haya tenido diferente
diferente traducción del título es porque cada uno de los evangelistas pudo haber percibido esto de estos tres idiomas de manera distinta. ¿Sí? Otra cuestión de la diferencia es que tenemos que tener en cuenta de que cada evangelio es diferente, que cada evangelio fue escrito con un propósito específico y que obviamente que los cuatro evangelios son narraciones de lo acontecido con diferentes perspectivas, ¿sí? Con la perspectiva de Juan, con la perspectiva de Lucas, de Mateo, ¿sí? De Marcos, ¿sí? Entonces cada uno fue escrito de esa manera y lo que pudo hacer que uno u otro autor omitiera partes de la descripción completa es el punto eh, de que son percepciones distintas. La idea es que estos cuatro títulos de los cuatro evangelios están detalladas el punto principal acerca de lo que decía ese título, el cual era Jesús, Rey de los Judíos. Aún en medio de esa oscura situación, Jesús estaba siendo reconocido y acusado como rey, ¿verdad? Nosotros sabemos en nuestros corazones, entendemos de que nuestro Señor Jesús es nuestro Rey. Amén. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Esto es lo que me gusta del Evangelio de Juan, como les mencioné. Él da otros detalles, los cuales nos ayudan nuevamente a ver la deidad de Dios. Esto de repartir las vestiduras era una costumbre entre la crucifixión, ¿sí? Era una costumbre que la ropa de la víctima de la crucifixión se repartía entre los verdugos, es decir, entre los soldados encargados en crucificar a la víctima, en este caso a Jesús. Obviamente la víctima era crucificada casi desnuda, solamente tampaba la parte inferior de su cuerpo, el tronco de su cuerpo. Y el contexto cultural histórico menciona que al menos eran cuatro soldados los que estaban encargados de la crucifixión. Y aquí dice que tomaron aquí las vestimentas de Jesús. Aquí la palabra de vestidos no solamente comprende la túnica que tenía Jesús, sino que hace referencia al manto exterior, la correa y las sandalias y posiblemente el turbante que el Señor Jesús tenía. ¿Sí? Obviamente estos soldados no lo sabían, pero estaban cumpliendo las escrituras. ¿Sí? Jesús estaba dejando todo para entregar para cumplir esa paga del pecado. Y quiero que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios 8:9, por favor. 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. La palabra de Dios dice, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús entregó por completo, por completo amor a Dios. Entregó todo. No dejó nada en este mundo. La palabra de Dios dice que incluso dejó hasta su última gota de sangre aquí en la tierra. Jesús se hizo pobre. Jesús no se fue con nada de este mundo. ¿Sí? Jesús se fue, entregó todo lo que él tenía por amor a nosotros. El detalle que nos da aquí es hermoso, por eso tomaba la idea de que Juan quiere transmitir la deidad de Dios a través de Jesús, a través de sus escritos. Eh, es que le tomemos en cuenta la frase que dice que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, perdón, de un solo tejido, de arriba a abajo. Es peculiar esto porque la túnica sin fisuras, sin costuras que habla aquí, que tenía Jesús, nos recuerda el rol de Jesús como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Éxodo 28 del 31 al 32, no lo vamos a revisar por cuestión de tiempo, pero si tú lo revisas, tú puedes darte cuenta de que el sumo sacerdote vestía de esa manera, con una prenda sin fisuras. Y es justamente como Jesús vestía. Esto representaba que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Otro interesante detalle que nos muestra el propósito de Juan, que es ver la deidad de Dios, ¿sí?
Jesús estaba cumpliendo de todas las maneras, la palabra de Dios. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y así lo hicieron los soldados. Juan está citando aquí el Salmos 22:18 para quienes quieran tener la anotación. Este salmo es interesante porque tiene al menos 15 citas o alusiones mesiánicas, como la expresión de Jesús al clamar, Dios, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y otras más, como es justamente esto de repartieron entre sí mis vestidos. En este salmo David obviamente se sentía angustiado por dolencias, es un salmo de David, David se siente angustiado por las dolencias físicas y la persecución de sus enemigos. David siente pavor, se sintió tanto miedo de una muerte terrible y al punto de sentirse que estaba entregado en medio de sus enemigos y los cuales se gozaban de su derrota y echaban suertes de sus vestidos. Obviamente, claro, David no padeció físicamente, lo que relata el Salmo 22. David no pasó lo que Jesús tuvo que pasar, lo que estamos estudiando. David estaba expresando, obviamente, su lamento y alabanza, lo que hace que las palabras de David sean una profecía tipológica, como se conoce teológicamente, es decir, que tiene su cumplimiento total en Cristo Jesús, de que es el antitipo, ¿sí? Entonces, en este momento se estaba cumpliendo otra porción más de la palabra de las Escrituras en el Antiguo Testamento, de lo que ya estaba escrito. Y aún así, los judíos, los líderes religiosos estaban velados por el odio y no pudieron ver la deidad del Señor Jesús. Pues continuemos, mis hermanos, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Wow! Hermoso es mi Señor Jesús. Es difícil tal vez comprender la agonía que María y estas mujeres tenían al ver a Jesús crucificado, haber sido testigos del dolor, de la humillación, de la vergüenza y el sufrimiento que Jesús estaba atravesando, y ellos sabían que era a causa de nuestros pecados. Lo que es importante comprender y es hermoso darnos cuenta es el amor y la fidelidad de Dios con todos sus discípulos y con todas, en este caso, con todas las mujeres que estaban honrando a Jesús en medio de todo su dolor. En el versículo 25 Jesús está llamando a María eh, como mujer, ¿sí? De la misma manera que llamó Jesús a María en las bodas de Caná, por lo que podemos decir y corroborar que Jesús nunca lo hizo de una manera irrespetuosa, sino que más bien la expresión que era una manera cortés de Jesús dirigirse hacia ella, ¿no es cierto? Eh, Obviamente el versículo 26 no nos da indicios. Obviamente Jesús estaba viendo igual la tristeza de estas cuatro mujeres, y Jesús está pendiente en medio de su dolor, en medio de su dolor físico, también está pendiente de estas cuatro mujeres. Y el versículo 25 nos muestra, el 26, perdón, nos da indicios de que Juan presenció este acontecimiento de la muerte de Jesús personalmente. Juan aquí se describe a él mismo, en el libro de Juan se describe muchas veces como el discípulo amado. Podemos encontrar partes en el Evangelio como Juan 13:23, Juan 20 del 2 al 9. Al final, en el capítulo 20 y 21, también podemos encontrar como Juan se describe como el discípulo amado, y obviamente al final del libro de Juan vamos a ver también cómo Juan se describe de esta manera, y también como el autor del libro, de este libro, ¿no es cierto? Entonces,
Juan estaba presente ahí, Juan estaba escribiendo cuando estaba realmente pasando lo que nos está relatando, ¿sí? En el versículo 27, como les dije, vemos a Jesús pendiente totalmente del cuidado de su madre terrenal. Y obviamente, como yo siempre digo, ¿no? Dios siempre está pendiente de esos pequeños, grandes detalles, mostrando que incluso en la cruz su atención estaba enfocada en otros y no sobre él mismo, pendiente del cuidado de su madre aquí en la tierra antes de que él partiera de esta tierra. Si alguna vez hubo un momento en que Jesús mereció enfocarse solo en sí mismo, fue este. Pero sin embargo, podemos darnos cuenta que él permaneció centrado en otros. Empezó, se dio cuenta y empezó a preocuparse por su madre. Wow, qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Qué gran amor de Dios sobre todos nosotros. Que se despojó como veíamos. Se despojó de todo lo que tenía a sí mismo por amor y obediencia a Dios. Un dato curioso aquí es que Jesús obviamente no dio esta responsabilidad de cuidar a su madre, a sus otros hijos de María, justamente porque cuando, si leemos el capítulo 7 de Juan, nos podemos dar cuenta que hasta este momento igual los hermanos de Jesús aún no creían en Jesús como el Mesías. No fue sino que después en el libro de Hechos cuando los hermanos de Jesús creyeron en él como el Mesías. Versículo 18. Es aquí la razón por la cual el título de la predicación del día de hoy, eh, como siempre me gusta decir, creo que este es el clímax de la predicación del día de hoy y quiero que prestemos mucha atención. Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús sabía que que su obra de vida y muerte en la cruz estaba consumada. Jesús estaba seguro de que estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Jesús se preparó para entregar su vida y morir, habiendo terminado la obra que Dios le entregó a Jesús. La frase tengo sed que Jesús nos relata aquí en el versículo 18 es el cumplimiento del Salmo 69:21. Juan, como mencionamos antes, destacó claramente el cumplimiento de la Escritura a través de Jesucristo durante todo el ministerio de Jesús. En este capítulo 19 podemos ver al menos 28 profecías cumplidas con la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Podemos ver citas del Salmo 22, Génesis 22, Isaías 53, Levítico 16, Salmo 69. Jesús está cumpliendo la palabra de Dios a cabalidad. Jesús no deja ningún detalle pendiente por cumplir. Este vinagre que toma aquí Jesús, que le dieron de beber a Jesús en este versículo, no es el vinagre con hiel que otros evangelios muestran que le quisieron dar a Jesús, que le ofrecieron a Jesús durante su camino a la crucifixión. ¿Sí? El otro vinagre con hiel que nos muestran los otros evangelios, funcionaba como un analgésico. Como sabemos, Jesús rechazó tomar esto porque esto lo haría insensible del dolor, algo que Jesús no lo quería. Jesús quería estar en plena control de sus facultades a la hora del padecimiento, lastimosamente de mi pecado y tu pecado. Jesús no era merecedor de todo esto que estamos leyendo. Quiero que tengamos eso en mente, mis hermanos, que Jesús no era merecedor de nada de lo que estaba padeciendo. Aún así él aceptó. Este vinagre más bien era una bebida amarga y barata que los soldados utilizaban, que los soldados romanos utilizaban para beber. El hisopo era una planta pequeña que cuando estaba seca servía como para rociar agua, una especie de esponja. ¿Sí? Jesús quería al menos humedecer sus labios
y garganta para exclamar el cumplimiento de lo que fue encargado. Jesús además quería cumplir con lo que había estado escrito. Cuando Jesús dijo nuevamente, tengo sed, ya había pasado lo peor. El precio estaba siendo pagado en ese mismo instante y estaba listo para anunciar que la culpa del pecado ya había saltado. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La predicación podría basarse en estos dos versículos. Y en este versículo 30 específicamente, es un versículo con mucho principio bíblico, con mucha aplicación, con muchas implicaciones para nosotros. En primer lugar, quiero que entendamos que Jesús no murió a voluntad de los judíos o de cualquier soldado romano, que Jesús murió bajo su propia voluntad. Murió cuando Él decidió que era el tiempo perfecto, que Jesús entregó su espíritu en el momento perfecto, en el momento en que el pecado fue, la paga del pecado fue saldada. No cuando los soldados decidieron, sino cuando Él lo decidió. Es lo que veíamos la anterior semana. Jesús determinó que la autoridad que Él tenía era de parte de Dios. Nadie le arrebató su vida. Él la entregó por amor y obediencia a Dios Padre. Quiero que nos dirijamos, por favor, a Juan capítulo 10, por favor, versículo 17 y 18. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. El Señor Jesús estaba hablando del buen pastor y dice estas hermosas palabras que tienen mucho que ver. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice el Señor, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la ponga. Tengo para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, Jesús mismo tenía el poder para entregar su vida. Jesús estaba en pleno control de su vida y Jesús entregó conforme a la voluntad de Dios, al tiempo perfecto, cuando la hora justa había llegado. Es hermoso podernos darnos cuenta en este Juan capítulo 10, 17 y 18, cómo el Señor mismo nos hace ver que Él pone su vida porque Él tiene el poder para volverla a tomar. Amén, gloria a Dios. Y esos son los detalles que quiero que podamos notarlos para ver, aquí estamos viendo la perfección de Jesús, la perfección de Dios en Jesús. En segundo lugar, quiero que entendamos qué quiso decir Jesús al decir consumado es. Esta palabra refleja que la tarea asignada por Dios Padre había sido cumplida por Jesús, que todo estaba cumplido. Pero ¿qué fue consumado? ¿Qué se había cumplido? Déjame decirte, mis hermanos, como hemos visto en este tiempo, las promesas, las profecías tipológicas, todo se consumaron. Jesús fue el cumplimiento perfecto de muchas de esas profecías hasta este momento. Y vamos a ver cuando Jesús resucita que Jesús aún sigue cumpliendo nuevas profecías. Jesús, con los sacrificios y las ceremonias del sacerdocio, se consumaron. Su obediencia perfecta fue consumado en ese mismo momento. La satisfacción de la justicia de Dios fue consumada. El poder de Satanás, el pecado y la muerte fueron vencidas y fueron consumados para siempre. Consumado significa ese clamor de un Jesús vencedor que había terminado el propósito eterno de la cruz, el propósito por el cual vino a esta tierra. Hoy permanece como una obra terminada. Toda la culpa había sido pagada a cabalidad. Déjame decirte, mi hermano, que en este instante, cuando el Señor Jesús dice consumado es,
la carga de mi pecado, de tu pecado, la carga de nuestras mentiras, de nuestras blasfemias, de nuestros engaños, de nuestros robos, de nuestras fornicaciones, de nuestros malos pensamientos, de nuestros odios, de nuestro egoísmo, de nuestra idolatría, de nuestros pecados presentes, pasados y futuros, habían sido pagados en ese mismo instante. Todo nuestro pecado en este momento fue pagado por Jesús. La deuda fue pagada, la condena había sido tomada por Jesús. El todo de la humanidad, el pecado de toda la humanidad estaba representado ahí a través de Jesús. Él fue la ofrenda perfecta para la expiación de nuestros pecados. Jesús se volvió el objetivo de la ira de Dios y el juicio de Dios por el pecado. Segunda de Corintios 5:21 para sus anotaciones, cuando dice que cuando el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Es decir, que Dios, que nunca vio pecado, asumió la culpa de nuestro pecado, se hizo como pecador para que nosotros gocemos de esa justicia delante de Dios. La redención de cada uno de nosotros, de tu vida, de las personas que amas, de todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor fue consumado. Desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista de un no cristiano, puede ser que la cruz solo fue un asesinato cruel, que es porque puede ser que solo vean a Jesús como un hombre que sufrió una gran injusticia. Y por eso muchas veces Pablo habla de que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, Pablo lo dice en 1 Corintios 1:21, que esto es locura, locura para los que lo hacen, que no concuerda con la sabiduría humana, es decir, no puede caber en la mente de las personas que simplemente que una muerte aparentemente solamente injusta pueda salvar eh, solamente al mundo entero. Pero la locura de la predicación, otras traducciones hablan de la tontería de la predicación, del Evangelio, nos han hecho percibir la profunda obra de Jesús. Como digo, para el mundo, para los que no han puesto su confianza en el Señor, lo que hizo Jesús no ha tenido valor. Pero para nosotros, para quienes por su misericordia hemos entendido la locura de la predicación, para nosotros que hemos entendido el Evangelio, reconocemos que este lugar de la crucifixión, estas palabras consumado es, fue el lugar donde hubo la transacción por mis pecados y por tus pecados. Ese mismo lugar donde nuestra culpa fue pagada. Todo lo que significó la obra de Jesús, estoy seguro que va más allá de nuestra comprensión. Siempre lo digo de esa manera porque es imposible que en nuestro corto conocimiento, que en nuestra mente finita podamos entender lo que en realidad significó lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. Gloria a Dios que podamos haber entendido parcialmente de esa manera lo que Jesús estaba haciendo. Mi hermano que nos escuchas, mi hermana que nos escuchas, que nos ves a través del YouTube, a través del audio, lo único que podemos hacer es aceptar por fe el perdón que se nos concede mediante la muerte de Cristo Jesús. Finalmente, déjame decirte que la obra de Jesús no quedó ahí. Hoy hemos leído hasta el versículo 30, cuando Jesús entregó el Espíritu. Pero 1 Corintios 15, 3 y 4 resume de una mejor manera todo lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y quiero que por favor me acompañes a 1 15, versículo 3 y 4. Esto es un resumen de lo que en realidad significa el Evangelio. La palabra de Dios dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, conforme a lo que estaba escrito, y que fue sepultado, y esto es lo que nos da llena de gozo, mis hermanos, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El Señor Jesús,
cumplió lo que tenía que cumplirse por nuestros pecados. Pero Jesús no quedó ahí. Como leíamos antes, Jesús tenía el poder para entregar su vida y volverla a tomar. Esto que acabamos de leer en Primera de Corintios son los hechos centrales del Evangelio. Nuestra salvación se basa en nuestra relación con aquellos hechos, con el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y que Jesús resucitó. Nuestra salvación se basa en la persona, en Jesucristo, en nuestro Dios. Ahora la pregunta que el día de hoy, que en la mañana de hoy quiero hacerte es, ¿confías tú en Jesucristo? ¿Confías en Él, en lo que acabamos de estudiar, que realmente Él lo hizo por tu pecado y por mi pecado? ¿Confías que Él murió a causa de tu pecado y de mi pecado? ¿Crees que Jesús tomó tu lugar por usted? Mis hermanos, antes de venir a Cristo, nuestro destino era la muerte eterna. Ahora nuestra esperanza está en aquel que nos amó, en nuestra esperanza. Y ahora nuestra esperanza está en Jesucristo, en que Él tenemos vida eterna. La pregunta es, ¿tú confías en que Jesucristo realmente cumplió toda esa culpa del pecado? Yo lo creo, mi hermano. Y por eso nos podemos acercar sin vergüenza ni temor, porque ya no hay condenación. Nuestra posición delante de Dios no está determinada por lo que podamos hacer el día de hoy, por lo que podamos hacer el día de mañana, o por lo que podamos pensar, o lo que somos realmente, entre paréntesis, entre comillas, capaces de hacer, sino que nuestra posición delante de Dios es por lo que acabamos de leer, es porque cuando Jesucristo murió por nuestro pecado, dijo, consumado es, he aquí, todo está pagado. Su adopción es irrevocable. Su amor y su gracia es infinita, mi amado hermano. Nuestro corazón está gozoso al saber que lo que necesitamos para estar delante de Dios está en Jesús. Está en su obra, no en lo que yo pueda hacer, sino está en Jesús. El anhelo de mi corazón es que tú y yo podamos confiar en el Señor, que podamos vivir esta realidad que el Señor nos ha dado por gracia, ese privilegio de gozar de la salvación. Quiero terminar la predicación del día de hoy leyendo Romanos 5, del 6 al 11. Romanos 5, del 6 al 11. La palabra de Dios dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, que podríamos nosotros morir por alguien que realmente amamos, por alguien justo. Pero miren esto, el versículo 8 es hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amado de Dios, cuando Jesús dijo consumado es, volvimos a tener esa reconciliación con Dios a través de la obra de Jesucristo.
Como dije antes, su adopción es irrevocable. Su amor y su gracia es infinita. De- Debemos estar gozosos al saber que lo que necesitamos está en Jesús. Oremos, mis hermanos. Gracias, bendito Dios, por enviar a Jesucristo a morir por mi pecado y por los pecados de todos los que nos pueden escuchar y ver a través de las redes sociales. Gracias, Señor Jesús, porque como dice Romanos, aun siendo pecadores, tú diste tu vida, Señor, a causa de nuestros pecados, aun sin merecerlo. Siendo perfecto Dios y perfecto hombre, Señor, y con toda la capacidad y el poder para entregar tu vida y morir por nosotros, así lo hiciste. Gracias, Señor, y queremos vivir de una manera que glorifique tu nombre, porque ese es el anhelo, Señor, de nuestro corazón, que podamos vivir confiadamente, sabiendo, Señor, de que tú eres el Rey de todos nosotros, nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, porque consumado fue. Gracias, Señor, porque mis pecados fueron consumados en esa cruz y porque resucitaste y hoy gozamos de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.